Hola, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga mucho en esta mañana que el Señor nos ha dado. En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor, como venimos haciéndolo frecuentemente, y hoy quiero compartirles un texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en el versículo 27. Y alguno puede llegar a sorprenderse por el texto que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Pero no se asuste, espere hasta el final y va a ver lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Dice allí San Juan 13, versículo 27, dice: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Amén. Este pasaje nos habla del momento en el cual Judas toma la decisión de ir y traicionar al Señor. En ese momento en el cual, dice el texto, Satanás entró en él. Satanás entra en la vida de Judas y justamente es impulsado a traicionar al Señor Jesús. Lo cierto es de que Judas desde el comienzo había sido elegido para este día, para la traición. Dice la palabra del Señor en boca del propio Señor Jesús, de que ninguno de lo que el Padre le había dado se había perdido, salvo o excepto, dice, aquel que ha sido llamado para perdición, refiriéndose a Judas, ¿verdad? Ahora, esta selección que el Señor hizo no fue entre los 12, sino que Judas fue elegido junto con los otros 11, luego que descendió del monte de haber estado orando toda la noche. En el momento de hacer la elección de los discípulos no había solamente 12 allí reunidos, sino que había una gran multitud. En esa multitud él escogió 11 que le iban a servir como discípulos, que posteriormente iban a ser los apóstoles, y uno más que era seleccionado únicamente para que Satanás se manifieste a través de él, para traicionar a el Señor Jesús. Vale decir de que esto estaba dentro del plan de Dios y era uno de los propósitos que el Señor tenía con los que había llamado. 11 eran para honra, 11 serían instrumentos escogidos por Dios para la expansión del Evangelio, para el crecimiento de la iglesia, y este último, Judas, sería justamente para tropiezo, para caída, para perdición, para traición. Gloria al nombre de Jesús. Lo cierto es que había un propósito con él. En estos días venimos hablando bastante respecto del plan, respecto del propósito, respecto de la guía del Señor en nuestras vidas. Y dice el texto, ahora quiero que lo veamos nuevamente: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Independientemente de la situación oscura que envolvía la vida de Judas, alguien que ya venía dando señas de que estaba más cerca del pecado que de la santidad y del intentar agradar a Dios, puesto de que él sustraía del dinero que estaba en la bolsa para sí, y él era el que llevaba la bolsa. Así que nos encontramos en el momento en el cual el Señor le dice: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Había llegado el momento en el cual él tenía que actuar. Ya había pasado, se le había permitido muchas cosas a Judas, pero ahora era el momento en el que él tenía que actuar. Y allí es cuando Satanás entra en él para impulsarlo a traicionar al Señor Jesús. Dejando de lado la traición, decía, esta escena oscura que envuelve la vida de Judas, cada uno de nosotros tenemos un plan y un propósito marcado por Dios, marcado por el Señor. Ese plan, dice el Señor, que va poniendo en nosotros esa guía, va poniendo en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Es Él el que va poniendo esos pensamientos en nosotros, esas intenciones en nosotros. Ojo, tenemos que estar evaluando, ¿no es cierto?, a ver si esto puede venir de parte de Dios
o no, puede ser algo mío, puede ser algo carnal, o puede ser incluso impuesto por el propio Satanás. Para aquellos que estamos en el camino del Señor, para aquellos que hemos sido llamados al camino del Señor, una vida de santidad, una vida de comunión con el Señor, lo más lógico es de que las luchas o las diferencias que puede haber de pensamientos, de impulsos, de propósitos, sean entre lo que Dios quiere hacer y lo que yo quiero hacer. Que esto es algo quizás de la carne, humano, personal, y no satánico. Es algo simplemente humano, es de la carne. Pero en ese deambular de pensamientos tenemos que lograr discernir cuál es el que viene de parte de Dios. Y yo estoy seguro de que en este tiempo Dios ha venido hablando a cada uno. Y no es algo que Dios lo viene hablando de ayer, sino que es algo que viene hablando ya hace tiempo. Dios viene hablándolo, y muchos vienen recibiéndolo. Algunos no lo perciben, no alcanzan a discernirlo, pero hay vidas escogidas en que ya están empezando a sentirlo, ya están empezando a vivir esto que Dios está marcando en sus vidas. Y la palabra del Señor es: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En otras palabras, no dejes pasar el tiempo, no te pongas a meditar, a pensar, ¿y será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Lo tendré que hacer? ¿Será para ahora? ¿Será para dentro de un año? ¿Será para dentro de un tiempo? Mira, hermano, Dios no pone pensamientos en nuestras vidas para ejecutarlos dentro de un año. Cuando el Señor pone un pensamiento en nuestro corazón, en nuestra mente, y viene justamente de parte de Él, y nos damos cuenta que esto viene de parte del Señor, es para ponerse en marcha. No es para meditar, no es para considerar, no es ni siquiera para evaluarlo. No, es para decir sí y amén y ponernos en marcha. Por eso, hermano, hermana, lo que Dios viene hablando a tu vida, deja de evaluarlo, deja de darle vueltas y ponte en marcha. Obedece a la palabra del Señor que Dios te ha dado a ti personalmente, lo que Dios te ha hablado a ti personalmente en este tiempo. Te mando un gran abrazo en esta mañana y que el Señor te bendiga mucho.